Bueno, a continuación vemos cómo dando los perfilados en luz, en la zona de la correa, las aguadas en sombra, en la parte alta la luz, en la parte baja las sombras, como hemos explicado en los anteriores vídeos, las aguadas diluidas con la pintura en base más un poquito de negro metido por los recovecos, en la costura, los perfilados en luz. Vamos definiendo los elementos. Vemos que a la izquierda solo tiene la capa base y a la derecha está un poquito más trabajada con luces y sombras y se puede ver la diferencia entre una y otra. Entonces esta zona ya va ganando bastante definición, todavía trabajaremos sobre ella. Y ahora vamos a explicar el pincel seco. El pincel seco es una técnica que consiste en coger pintura, en este caso vamos a hacerlo sobre la condecoración o bueno, la medalla que tiene aquí el uniforme. Entonces, para hacerlo con pincel seco hemos utilizado primero el negro, lo hemos pintado de negro, y lo que haremos seguidamente será utilizar de Model Color referencia 863 el gris metalizado, y después de Andrea Color el Light Silver, que es el conjunto de pinturas metalizadas plateadas, el número 2. Las tengo ya en mi paleta y lo que hacemos es lo siguiente: en la paleta húmeda agitamos el bote, le echamos un poquito y sin añadir agua, con el pincel cogemos en este caso el gris metalizado y lo llevamos a una servilleta de papel de cocina y secamos el pincel. Vemos que está pintando, lo secamos mucho hasta que casi no pinte. Para esto utilizamos un pincel viejo para hacer la técnica de pincel seco, ya que uno nuevo se estropearía la punta. Y el pelo no tiene que ser muy suave. Si es duro, incluso podemos coger un pincel y recortarlo un poquito para que los pelos que tiene sean más duros, más resistentes, como es el caso de este que voy a mostrar aquí a continuación. Este es un pincel que de pelo largo que está recortado y lo utilizo para el pincel seco. Ya veis que están los pelos completamente destrozados. Eso es porque aprieto, giro, descargo la pintura que queda y se queda así. En este caso, este pincel que vamos a utilizar, que también nos sirve, hemos descargado casi toda la pintura, ya casi no pinta, y nos vamos a la medalla y empezamos a pintar sobre ella. Ya vemos como parecía que no había pigmento y sin embargo el pigmento metálico va apareciendo, y como la pintura está prácticamente seca, el pigmento está prácticamente seco en nuestro pincel, no vamos a pintar los recovecos internos que son de color negro, sino que vamos a, acariciando suavemente, vamos a realzar los detalles de la medalla, pero solo de la zona superior, con lo que simplemente con esta primera pasada de pincel seco ya obtendríamos un volumen, una luz y una sombra, una luz metalizada y una sombra que ya la teníamos predefinida, que es el color negro de base que hemos utilizado. Esto sirve para cualquier pintura, cualquier elemento que tenga en su modelado detallado. Pintamos con un color base, cualquiera que sea, en este caso lo he hecho de manera exagerada, para que veáis cómo funciona el pincel seco de una manera muy brusca y muy sencilla, que es una capa negra y una pintura metalizada. Vamos acariciando y automáticamente todo el volumen va saliendo. Con cualquier otro tipo de pintura se puede hacer. El pincel seco funciona para todo y con cualquier pintura en principio, dejando secar como hemos hecho y luego frotando. Si tenemos al revés la base clara y le damos encima un tono oscuro, funcionará al revés. En nuestro caso lo utilizamos casi siempre para realzar la luz, es decir, la base que tengamos va a ser más oscura y el pincel seco que daremos encima va a ser más claro. El pincel seco, por supuesto, se puede utilizar como uno quiera y recomiendan no hacerlo de una sola vez como he hecho yo aquí. Simplemente pintado de negro la base, he dado un pincel seco con metalizado, gris metalizado,
con el pincel prácticamente seco, pero habría una segunda o incluso una tercera o una cuarta, es decir, se pueden hacer subidas de luz progresivamente añadiendo cada vez más luz a la pintura que tenemos, secándola y volviendo a detallar otras zonas cada vez más pequeñas, de tal forma que el conjunto general tiene una luz y luego los pequeños detalles van teniendo un poquito más de luz. ¿Cómo lo hacemos con la pintura metalizada? Pues con lo que hemos seleccionado nosotros se puede ver que el gris metalizado es más oscuro que el plata. Por lo tanto, la primera pasada de pincel seco la haremos con gris metalizado, que es un pigmento más oscuro, y la segunda pasada la haremos con plata clara. Tenemos también en nuestra paleta el color, la plata cogeremos con el pincel, en principio lo podremos limpiar un poquito con agua. Tampoco conviene humedecerlo mucho, si el pincel está seco mejor, pero lo limpiamos un poquito. Vamos a nuestra paleta, cogemos en este caso la pintura más clarita, metalizada, la plata ya veis que en este caso es bastante más clara que la que teníamos anteriormente, y hacemos lo mismo, secamos el pincel. Si no lo secamos mucho vamos a pintar, y como lo que queremos es realzar los detalles, cuanto más lo sequemos, el pincel más sutil va a ser el pincel seco. Más sutil, y lo iremos haciendo progresivamente más despacio cada vez. Si lo secamos poco vamos a pintar y vamos a cubrir más. El pincel seco va a ser más brusco. Por lo tanto, en mi caso, que ya quiero que sea un poquito más fino, lo seco bastante. Y a pesar de que aquí ya no está pintando, en la servilleta de papel, todavía el pincel tiene pigmento metálico. Suficiente para realzar, como hemos hecho antes, pasando suavemente, no por todo, sino ya por unas zonas concretas, rozando suavemente el pincel contra el elemento, y vemos cómo va saliendo la forma del modelado, que en este caso el artista ha conseguido hacer con la medalla. Ese sería el proceso. El pincel seco, como cualquier otro, es una técnica complementaria. Si nosotros en este caso, o en cualquier caso, vemos que nos hemos pasado, es decir, que hemos aclarado mucho, que hemos añadido mucho pigmento, en este caso metálico, o en un caso de otra pintura con un color base, por ejemplo, si yo hubiera hecho pincel seco sobre la textura de la tela, con un pincel más grueso, o sea, con más pelo que este, imaginaros que pinto mi uniforme con pincel en negro, y con un verde voy a hacer pincel seco y voy a exagerar. Tengo un pincel aquí grande, lo mojaría en pintura, lo pasaría por toda la figura y automáticamente, suavemente, empezarían a aparecer las luces en color verde. Es decir, el pincel seco se puede utilizar para muchísimas cosas. Claro, sería una forma muy sencilla, muy brusca de hacerlo, pero se puede hacer. Entonces, como decía, si nos hemos pasado o el efecto del pincel seco es demasiado brusco, podemos dar un lavado encima. Una vez que está seco, que prácticamente seca al instante, puesto que el pigmento que tiene ya está prácticamente muy seco, cogeríamos en este caso agua, iríamos al color negro, lo aguaríamos mucho, conseguiríamos que esté muy diluido con agua, esté encharcado. Secaríamos, iríamos a la medalla y le daríamos un lavado, de tal forma que este lavado nos va a suavizar el pincel seco que hemos dado. Que igual nos hemos pasado, hemos perdido un poquito de detalle en algunas zonas, pues con los lavados de nuevo volvemos a recuperar un poquito todo el modelado de la medalla. Por supuesto, esto se puede hacer tantas veces como deseemos. Si con el lavado no hemos vuelto a cubrir zonas que queríamos que tuvieran detalle, secamos y con un pincel más fino volveríamos a hacer pincel seco sobre alguna zona en concreto para resaltarla. Esta es una técnica que viene muy bien, yo la utilizo y realmente es sencilla y muy eficiente.